Ya, estamos grabando. Ya, muchachos, a ver. La primera clase entonces fue introductoria. Hablamos acerca de los objetivos del curso y hicimos más o menos una, una pincelada de qué va a tratar cada uno de los dos módulos que vamos a ver. ¿Ya? Eh, Vimos el tema de las evaluaciones. Eh, no sé si hay alguien que aún no esté claro con el tema de las evaluaciones, porque esto es importante que quede claro al tiro. Cada uno de los certámenes, por lo menos en la UDECON se le llamamos certámenes, no sé cómo le llaman a ustedes a esas pruebas. Nosotros le llamábamos certámenes y a las pruebas de diagnóstico es para más o menos ir midiendo cómo el avance. Son pruebas más chiquititas, generalmente yo ya hago un ejercicio con desarrollo donde tengan que aplicar algo de concepto. ¿Ya? Obviamente las pruebas son más extensas, tienen más ejercicio, parte teórica, qué sé yo, pero las de diagnóstico son generalmente solamente un ejercicio y obviamente tienen un tiempo más acotado para su desarrollo. ¿Ya? Cada certamen vale un 35%, por ende los dos certámenes son 70% y cada prediagnóstico un 15%, por lo tanto, como son dos, son un 30%, y ahí tienen el 100% de la nota parcial. Si la nota parcial es mayor a un 4, se transforma en nota final y aprueban el curso. Si la nota parcial es menor a 4, van a un examen. ¿Ya? El examen es acumulativo en la materia de todo el semestre y corresponde a un 40% de la nota final, mientras que la nota parcial que sacaron con las evaluaciones anteriores, si es menor a 4, va a ponderar con un 60%. Por lo tanto, van a tener 60 de la nota parcial más el 40 de la nota de examen, y van a tener la nota final, que obviamente debe ser mayor a 4 para aprobar la asignatura. ¿Ya? El nivel de exigencia es de un 60%, eso ya se los comenté. El programa, ahí están las clases, están las prácticas, están las pruebas de diagnóstico y los certámenes, y el examen. Están todas las fechas estipuladas. Obviamente, el programa puede estar sujeto a cambios, tanto de parte mía como de parte de ustedes. Si ustedes tienen problemas un día para poder ejercer alguna de las pruebas, por ejemplo, podemos conversar y podemos modificarlo en virtud de que sea beneficioso para todos. Eso no hay absolutamente ningún problema. No soy riguroso en ese sentido. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿puedes partir la diapositiva, por favor? ¿Cómo? Perdón. ¿Puedes expandir la página, por Ah, favor? se ve muy chiquitita. Sí. Ya, espérenme un segundo. Ahí. Esto está en el MS por si acaso, para que lo descarguen, lo subí ayer. ¿Ya? Así que ya está disponible para que lo puedan descargar. Eh, Como les decía, acá están todas las fechas de todo el semestre. El semestre termina el 15 de julio. Por lo tanto, yo lo tengo programado hasta el 14 de julio, que es el día miércoles, el último día que tendríamos habilitado para poder hacer alguna evaluación o qué sé yo, ¿cierto? Pero yo los dejo libre el último. Generalmente yo, un mes antes de que termine el semestre, yo los libero de las clases, cosa de que puedan dedicarse netamente al estudio y a sus pruebas finales, porque obviamente esta no es la única asignatura que tienen. Así que, como están tan copados de trabajo y pruebas a finales de semestre, generalmente lo dejo libre los últimos 10. Solamente vamos a utilizar uno que sería el 7 de julio, que es la fecha del examen, donde voy a dejar un tiempo, 2 semanas antes, ¿cierto? Para yo poder revisar la última prueba y ustedes que puedan estudiar para el examen. Como les decía, está sujeto a cambio en caso de que sea necesario, tanto para la evaluación y lógicamente. ¿Ya? Hablamos de las reglas del curso. Lo importante, yo les comentaba que si faltan a una evaluación, sea cual sea, van a tener un 1 en esa instancia. O sea, la calificación va a ser un 1 porque no la rindió. Para poder hacer una prueba que reemplace esa nota, ¿cierto? Tienen que hacerlo con justificación, que sería la licencia médica. ¿Ya? Hay plazos establecidos para eso y están en el reglamento del estudiante, así que léanlo, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Si es justificada su inasistencia, programamos una nueva fecha, hacemos la prueba y reemplazamos la nota 1. Si hay dos inasistencias injustificadas, a ver, hay una segunda opción de que tengan una inasistencia y tengan un 1 y faltaron porque, no sé, a dar un ejemplo nomás, que se quedaron dormidos, ¿ya? O justo tuvieron ahí alguna emergencia, no pudieron asistir, se les va a calcular el promedio con ese 1.
¿ya? O sea, ahí puede ser que a lo mejor no quisieron rendir la prueba, no sé si se sentían preparados, y prefieren estudiar más para lo que queda o para el examen y ahí salvar la asignatura, pueden quedar con un 1. O sea, puede haber un 1 injustificado, pero no puede haber 2. Si hay 2 inasistencias, inmediatamente se va a reprobar la asignatura. ¿Ya? O sea, hay un comodín, digamos, para que puedan faltar a una de las pruebas, pero no puede ser a 2, porque son solamente 4. Si me rinden solamente 2, significa que me han rendido el 50% del curso. Por lo tanto, ahí no va a haber ni un pero. ¿Ya? 2 inasistencias injustificadas implica reprobar el ramo, no tiene la posibilidad de hacer examen. Y la copia, que como lo comenté en la primera clase, que he tenido muy malas experiencias con todo esto de las clases online, la copia yo las califico con un 1 para todos los involucrados. Y ahí soy bien bueno para pillarlo, así que le aconsejo que no lo hagan porque la verdad es que para mí me toma más tiempo empezar a buscar quién copió y todo el tema, y sale muy larga la revisión y finalmente el producto es el mismo, terminan todos con 1 en estos casos, así que por eso les pido que evitemos los problemas para no llevarnos mal rato. Las pruebas generalmente yo las hago como este es un ramo bien técnico, con pruebas de desarrollo, ¿cierto? Y que implica también la posibilidad de que el desarrollo vaya a ser prestado entre los alumnos. Para copia, obviamente, yo lo hago el tiempo que dure la prueba, o sea, la hago en horario de clases, de 2 horas o 3 horas, dependiendo de la magnitud de la prueba, ¿cierto? Para que tengan un poco más de plazo, qué sé yo. Pero generalmente son de 2 horas estas pruebas, así que se hacen en horario de clase. Los contenidos, como ya les comentaba, vamos a ver lo que es contorno cerrado y contorno abierto. No voy a ponerme a describir cada una de estas cosas porque ya lo hicimos en la clase anterior, pero todo esto es lo que vamos a ver ahora en los módulos que vamos a estudiar, ¿ya? La presentación que yo les dejé en el sistema, en LMS, es solamente la parte de contorno cerrado para que no se mareen aún viendo más adelante. La otra la voy a subir cuando corresponda, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver ahora lo que es el módulo 1, que es contorno cerrado. Ahí están las escalas de notas también en el caso de que se califique entre el 1 y el 7, ¿cierto? Puntajes entre el 1 y el 7 o puntajes hasta el 100, ¿ya? Estas son las escalas para que las tengan en su poder en caso de cualquier duda. Entonces partimos con el módulo 1, que es la hidráulica de contorno cerrado. Como yo les comentaba, el primer gran tema con respecto al curso de hidráulica es que ustedes lamentablemente ya no tienen mecánica de fluidos, que es base para poder eh, estudiar lo que es la hidráulica. Sin embargo, yo hago dentro de todo este curso, hago una pequeña introducción, por así decirlo, a la parte de fluido, que es algo que de todas maneras ustedes ya debieron haber visto, ¿ya? Tanto en mecánica de fluido, perdón, en física, en el colegio como en la universidad también. La verdad es que aquí hay algunos conceptos que nosotros vamos a ir aplicando. Denme un segundito aquí. No me funciona el lápiz, parece que está sin batería. Denme un segundo, por favor. Sí, tener que esperar un poco que se cargue, está sin batería el lápiz. Entonces lo primero es definir lo que es un fluido. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la definición de ustedes con respecto a lo que es un fluido? ¿Cómo me lo definirían? ¿Qué creen ustedes que es un fluido? Eviten buscar en Wikipedia, cosas así. Me gustaría que ustedes me dieran su experiencia. ¿Qué es un fluido? Es la materia que fluye libremente, según yo. De que fluye libremente. ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién me puede dar alguna idea de lo que es un fluido? Hay 50 personas conectadas, chiquillos. Díganme cualquier cosa. La idea también es que aquí no tengan miedo a equivocarse. Como un material líquido.
¿Cómo? Perdón. Un material líquido. Líquido. ¿Ya? Un líquido. Los gases también son fluidos. Sí, exacto, los gases también son fluidos. No solamente los líquidos. Veamos. Efectivamente, como bien dice Mauricio ¿Sería un Matías, material que va cambiando su forma? que va cambiando su forma, por ahí va la cosa. Efectivamente, como dicen Mauricio y Matías, los líquidos y los gases son conocidos como fluidos. ¿Ya? Y como bien dijo anteriormente, no me acuerdo quién fue, Matías también parece, fluyen libremente. ¿Ya? Y llenan los recipientes que los contienen. Esa es como la idea. O sea, no importa la forma que tenga el recipiente, puede ser una taza, puede ser un jarrón, un florero, una piscina, ¿cierto? De distintas formas la piscina. El fluido puede llenar ese recipiente, un cilindro de gas, por ejemplo, ¿cierto? Puede llenar ese recipiente y entra en contacto con toda la pared interna de él, ¿ya? Hasta donde llegue obviamente este fluido. Lo particular es que obviamente este fluido, al incorporarse dentro de este recipiente que lo va a formar, ¿cierto? Va a generar como una especie de recipiente y que le va a dar una forma, va a generar que este fluido ejerza fuerza sobre las paredes de manera perpendicular. ¿Ya? Va a ejercer fuerza sobre la pared que bajo ciertas características y condiciones, ¿cierto? Esas fuerzas por unidad de área se transforman en lo que nosotros conocemos como presión. Todos hemos, todos sabemos que cómo se ejerce la presión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes cuando empujan algo, están ejerciendo fuerzas con sus manos, con sus brazos, ¿cierto? Con su cuerpo sobre lo que están empujando. Por ejemplo, digamos que estamos empujando un auto. Y en ese contacto de sus manos, ¿cierto? De la fuerza que están ejerciendo contra la superficie de la parte trasera del auto para empujarlo, y el área que involucra a sus manos, ¿cierto? Ustedes están ejerciendo ahí una presión. Una presión que si ustedes cambian la superficie que están utilizando para poder aplicar esa fuerza, o sea, si en vez de utilizar la palma de la mano, o en vez de utilizar las dos palmas de las manos, utilizan solamente una mano, la fuerza va a seguir siendo la misma, pero lo que va a cambiar va a ser la presión, que lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y eso es algo importante porque mucho de la mecánica, sobre todo ustedes se imaginarán o lo habrán visto por ahí, que la mecánica automotriz, ¿cierto? Se basa en estos conceptos de presión en función de los gases, por ejemplo, en el funcionamiento de un motor. Cuando hace la explosión el motor, ejerce sobre los pistones el movimiento. Y eso es debido a que la explosión genera esta energía, esta expansión, ¿cierto?, del gas, y la superficie del pistón ejerce el movimiento sobre el vehículo. Es por eso que cuando tienen mayor cilindrada, esos pistones tienen mayor diámetro y ejercen un esfuerzo mayor. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora tenemos que tener claro algunos conceptos para poder desarrollar esta parte del curso. Y lo primero es comprender, por ejemplo, qué se refiere con la densidad del fluido. ¿Ya? La densidad de un fluido, o también se le denomina en algunos textos masa específica, es la variación de la masa en función de la variación del volumen. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, imagínense una bolsa con 100 polcas, ¿ya? Con 100 canicas, que le llaman, ¿cierto? Tienen esta bolita y la echan en un recipiente, por ejemplo, en un tarro de leche, de estos tarros de leche nido, por ejemplo. Esas 100 polcas tienen una cierta masa. Supongamos que cada polca pesa 1 gramo, entonces las 100 polcas tienen 100 gramos en total. Mientras que el volumen del tarro de leche, ¿cierto? Supongamos que es, no sé, a ver, supongamos, ¿cuánto tendrá más o menos? 30, supongamos 0,3 metros cuadrados, metros cubos, perdón, de volumen. ¿Ya? Unos 300 centímetros cúbicos. Entonces, esa masa de 100 gramos
está distribuido en esos 300 centímetros cúbicos interiores del tarro de leche. Por lo tanto, la densidad, ¿cierto?, va a ser 100 sobre 300. O sea, va a ser de 0,33 gramos por centímetro cúbico. No sé si me van siguiendo con el tema de la densidad. Ahora pensemos que esas polcas, esas canicas, son átomos. Los átomos que conforman la materia. Por ejemplo, en un gas. ¿Ya? Ustedes saben que toda la materia está hecha por átomos, ¿cierto? Y la unión entre ellos, los enlaces, por lo tanto, estos se encuentran siempre cercanos, cohesionados. En el caso de los fluidos, generalmente estos no van a cambiar dependiendo del recipiente. Pero en el caso de los gases sí se comportan como el caso de las canicas, donde si yo las dejo en un recipiente, se van a distribuir de una cierta manera. Ahora, supongamos que estas canicas, ¿cierto?, que están representando las moléculas, ¿cierto?, que se conforman por ¿Profesor? los átomos en un gas, ¿sí? ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. A ver, vamos a revisar de nuevo. Sí, está grabando. Sí, puse a grabar de nuevo. Se me fue. Ah, ya. Ahora supongamos que en vez de utilizar el tarro de leche, utilizamos un tarro de pintura, por ejemplo. ¿Ya? De esos grandotes no me acuerdo cuántos litros son, de 30 litros, creo que sí. ¿Ya? Si echamos esas bolitas, se van a distribuir de forma distinta. ¿Ya? A lo mejor ya no van a estar tan cerca unas de otras. Algunas van a estar un poco más separadas. Entonces, lo que sucede ahí es que la misma masa, ¿cierto?, de las bolitas, ¿cierto?, va a estar distribuido en un volumen mayor. Por lo tanto, lo que cambia ahí es la densidad. O sea, nosotros podríamos decir que la densidad es la cantidad de masa distribuida en un volumen determinado. En el caso de los fluidos, ¿cierto?, generalmente los fluidos, como existe esta cohesión en las moléculas, por ejemplo, las moléculas de agua, ¿cierto?, debido a la cohesión que hay entre los átomos, generalmente ocupan bien el espacio, están bien cohesionados, es difícil separarlo, y por lo tanto la densidad no va a depender del espacio donde se encuentra. Entonces ahí nosotros estamos hablando de que el fluido es incompresible, o sea, ustedes si lo dejan dentro, echan un poco de agua dentro de un tarro de leche y tienen una especie de pistón que ocupe todo el radio, el diámetro interior del tarro de leche y presionan el agua hacia abajo, sin que obviamente entre este pistón y el tarro de leche no haya ninguna escape del agua, va a ser muy difícil de que ustedes puedan disminuir la densidad del agua, comprimirla el agua. ¿Ya? Y por eso se llama que es incompresible. Sin embargo, este es un caso distinto. En el caso de los gases se comporta de forma distinta, debido a que las moléculas de los gases se encuentran más dispersas unas de otras. Los enlaces no son tan fuertes como en el caso de un fluido. Y eso se debe a que para poder ustedes transformar un líquido en un gas, hay que calentarlo. Y lo que pasa con las moléculas es que comienzan a excitarse porque adquieren mayor energía cinética y por ende las moléculas empiezan a separarse entre ellas. ¿Ya? Empiezan a vibrar, digamos, de forma más fuerte, ¿cierto? Con mayor velocidad, con mayor energía, y por lo tanto están más separados, se rompen esos enlaces. Entonces, es más fácil comprimirlos. Por eso es que los gases se dice que es un fluido compresible. Ustedes pueden tener un gas que tenga una cierta densidad. Supongamos que ahora en vez del agua en el tarro de leche tenemos algún tipo de gas, no importa cuál, y lo empezamos a presionar con el pistón. Y ahí lo que va a pasar efectivamente es que el gas va a poder comprimirse hasta llegar a un punto en que ya no va a poder más, ¿ya? Porque ya va a estar demasiado comprimido. Entonces la densidad, ya a modo de definición, es la cantidad de masa por un volumen determinado, ¿ya? La unidad de la densidad, que se denota con la letra griega ρ, puede estar en distintas unidades, pero siempre son unidades de masa por sobre volumen. Kilogramos por metro cubo, gramos por centímetro cubo, libras por pie al cubo. Puede ser una combinación, por ejemplo, en el caso de que el volumen sea muy chiquitito y sea mucha la masa que está comprimida ahí, por ejemplo, de
fluido con mucha, que sea muy denso, por ejemplo el mercurio, ¿ya? Ahí también puede haber una combinación de kilogramos por centímetro cúbico, o en el caso del aire, por ejemplo, el aire también se expresa muchas veces en unidades de gramos por metro cubo, ¿ya? Porque tiene muy baja la densidad, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver en un problema más adelante. Por otro lado, Profe, hay una duda. dígame. eh, si la unidad de masa, por ejemplo, baja, ¿también tiene que bajar la de medida de Volumen, volumen? en Sí. realidad pueden hacerse combinaciones, ese es un tema netamente de acomodarlo nomás. Ah, ya. ¿Ya? O O sea, sea, puede ser como, por ejemplo, cc bajo metros cúbicos. ah, O sea, no, no, no. Por ejemplo, kilos y por metros. centímetro cúbico. ¿Sí? Sí, claro, o sea, eso es lo que le estaba comentando. Puede ser kilogramos por centímetro cúbico. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cubo, que es 1 gramo por centímetro cúbico. O pueden decir, por ejemplo, que es 1 millón de gramos por metro cubo. ¿Ya? No sé si me van siguiendo. O sea, pueden Ya. ser unas combinaciones ahí, no, eso no hay problema. Ahora, lo que vamos a utilizar generalmente es unidad de kilogramo por metro cubo o de gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Generalmente va a ser así, vamos a utilizar el primero o bien el segundo. Trabajo muy poco con las libras por pie cubo porque al final es un tema netamente de transformación de unidades nomás. ¿Ya? Vamos a ver seguramente algún ejercicio con libras por pie al cubo, pero generalmente vamos a trabajar con la unidad del sistema internacional. ¿Ya? La densidad, como yo les comentaba, es densidad o masa específica, y por otro lado está el peso específico. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la masa y el peso? El peso es una fuerza ¿Ya? y tiene que ver más con la gravedad, o sea, ¿Cierto? Con la aceleración, más que con la misma, solo la gravedad. Exacto. El peso es una fuerza. Ustedes, cuando les preguntan cuánto pesan, ustedes no pesan 70 kilos, ustedes masan 70 kilos. Pero ustedes pesan 70 kilos por la aceleración, que en este caso en la superficie terrestre es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Más o menos 10 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto ustedes pesan 700 newton. ¿Ya? Y un error conceptual que ustedes como ingenieros no deben cometer. Pero el peso específico efectivamente es la fuerza por unidad de volumen. Entonces ahora estamos considerando que es el peso específico igual a la densidad por la aceleración. O sea, ustedes pueden hacer aquí descomponer, ¿cierto? El peso, que el peso es igual a, la variación del peso es igual a la variación de la masa por la gravedad. ¿Ya? Y la variación de la masa, como lo definimos acá nosotros la densidad, la variación de la masa es densidad por variación del volumen. Estoy esperando que se cargue un poco el lápiz para poder empezar a dibujar, que lo tenía descargado. Por lo tanto, reemplazando esta variación de la masa, que es igual a densidad por variación de volumen, en la ecuación del peso, ¿cierto? La variación de el peso, que yo utilizo la letra W para el peso, que es de la sigla de la palabra en inglés, que peso es weight, ¿cierto? La variación del peso es igual a densidad por gravedad por variación de volumen. Por lo tanto, al pasar dividiendo la variación del volumen a la variación del peso, me queda que gamma, ¿cierto? Que es el peso específico, es igual a la densidad por la gravedad. ¿Ya? Entonces, estas unidades del peso específico puede ser en kilogramos fuerza por metro cubo, que el kilogramo fuerza es dividido la gravedad. O sea, al final es como la masa dividido el volumen. ¿Ya? Es como la unidad de densidad. Pero para comprender que estamos hablando de peso específico, se utiliza la sigla de kilogramos fuerza, ¿ya?
que no es más otra cosa que el peso específico dividido la densidad. Perdón, la aceleración. Puede estar en newton por centímetro al cubo, puede estar en newton por metro cubo, que esa es generalmente la que vamos a utilizar nosotros, newton por metro cubo. Puede estar en libras fuerza por pie al cubo. ¿Ya? Entonces, hay que tener muy claro la diferencia entre masa específica o densidad y peso específico, porque vamos a utilizar ambos conceptos durante este curso. La densidad relativa no es otra cosa que comparar la densidad de algún otro fluido distinto al agua, ¿cierto?, con el agua. La densidad del agua, la densidad relativa del agua, es de 1000 kilogramos por metro cubo, ¿ya? O 1 tonelada por metro cubo, o 1.000.000 de gramos por metro cubo. Perdón, 100.000 gramos por metro cubo. No, no, está bien, 1.000.000, 1000 gramos es 1 kilogramo, perdón. 1.000.000 de gramos por metro cubo. ¿Ya? Entonces nosotros al tener cuáles son las densidades relativas de ciertos líquidos, por ejemplo, tenemos el agua ras, tiene una densidad relativa de 0,862, sin unidades, porque en estricto rigor la densidad relativa no es otra cosa que un porcentaje. O sea, el agua ras en este caso a 20 grados Celsius comparado con el agua a 4 grados Celsius, ¿cierto?, es un 86,2% la densidad del agua. O sea, si lo llevamos ahora a valor de densidad, el agua ras va a tener una densidad de 862 kilogramos por metro cubo. El aceite, 925 kilogramos por metro cubo. El etanol, 789. El benceno, 0,879, etc. La glicerina tiene una mayor densidad que el agua. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Ahí sí. Sí, profe. Ya, ahora tengo la píldora. Con esos conceptos claros, volvemos a lo que es la presión, y como yo les comentaba, la presión es la fuerza aplicada de forma perpendicular a la superficie en que la están aplicando, ¿cierto?, por la variación del área de contacto. Yo le hablaba antes de empujar un auto, las áreas de contacto son sus palmas, ¿cierto?, de ambas manos, y yo estoy aplicando una cierta fuerza. Ahora supongamos que sigo aplicando la misma fuerza empujando el auto, pero con una mano. ¿Qué pasa con la presión ahí? Si en vez de 2 manos utilizo una y mantengo la misma fuerza. Aumenta. Aumenta la presión. ¿Y cuánto aumenta? Depende la variación del área. Más o menos, ¿cuánto sería? En vez de 2 El manos doble, estoy ¿no? ocupando una. Al doble. Claro, porque en vez de 2 manos estoy ocupando una, ¿cierto? Ah, no lo Ahora había estoy escuchado. ocupando... No importa, no se preocupe. Ahora estoy ocupando solamente una mano, entonces estoy aumentando el doble la presión, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese las manos de fierro, digamos, y en vez de utilizar la palma de la mano, utilizo solamente un dedo, ¿ya? Solamente el dedo índice. La presión sigue aumentando. De hecho, podría llegar a un punto en que yo podría hundir el maletero del auto, ¿cierto?, al empujarlo con un dedo y al seguir aplicando la misma fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente el material del maletero puede sostener ciertas presiones, pero ya si sigo aplicando una presión mayor, voy a hundir el maletero. Entonces ahí entra un tema súper importante, porque en el tema de la presión, si se fijan en los 3 ejemplos, con las 2 palmas de la mano, con una palma o con el dedo índice, ¿cierto?, yo estoy aplicando la misma fuerza. Estamos suponiendo que estamos aplicando la misma fuerza, pero estoy cambiando el área de contacto. Por lo tanto, al cambiar el área de contacto, al disminuir el área de contacto, si disminuye el denominador de esta ecuación, inevitablemente la presión va a tener que aumentar, ¿cierto? Por lo tanto, no todo es fuerza acá. Acá también hay un tema importante que es la presión que se está ejerciendo, ¿ya? Y eso es importante en mecánica de fluido, porque el agua que ustedes tienen en contacto, ¿cierto?, con el recipiente que lo está sosteniendo, la presión es un efecto importantísimo
respecto a la resistencia del contenedor, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, en una piscina. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué o han escuchado que a las piscinas, ¿cierto? Siempre en invierno hay que dejarlas con agua? No sé si alguna vez han escuchado eso. ¿Alguien sabe por qué en invierno hay que dejar con agua las piscinas? ¿O lo han escuchado eso alguna vez? Para que no se rompan, dice. Sí, o sea, yo sabía que por los temblores, que puede temblar y se puede quebrajar. Ya, esa es una razón. Supongamos que no hay temblores. ¿Por la diferencia de temperatura? Es para No. que como que las paredes no se cierren, o sea, no se cierren, pero como para que el agua haga ejerza una fuerza también en respuesta a la tierra de las paredes. Exacto. Perfecto. Lo vamos a ver técnicamente un poquito más adelante. Hay que pasar primero, hay que determinar cómo se calcula la presión de un fluido en este caso. Pero efectivamente es lo que está diciendo ahí Mauricio. ¿Ya? Se deja con agua para que se contrarreste la presión que está ejerciendo el suelo al otro lado, afuera de la piscina, ¿cierto? Estamos suponiendo aquí que es una piscina a nivel de piso, que está hecho en un agujero la piscina, ¿cierto? Por lo tanto, al nivel superior de la piscina hay suelo hacia el lado, hay tierra. Y esa tierra ejerce una presión hacia el interior. Entonces, si nosotros tenemos la piscina vacía, es como que yo tenga un hueco ahí. Por lo tanto, el suelo va a ejercer la presión hacia el interior de la piscina y la va a romper. Entonces, el agua está ahí para que la presión que ejerce el agua contrarreste a esa presión del suelo. Y con eso la pared que está al medio, entre el agua y el suelo, ¿cierto? No se rompa. Se mantiene en la parte central sin moverse. No se desplaza, por lo tanto no se va a romper. Ese es efectivamente el tema de la presión, la relevancia de la presión. Aquí estamos viendo un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Pero obviamente esto después se extrapola a máquina hidráulica, sobre todo los que estudian las mecánicas, ¿cierto? De la mecánica automotriz o la mecánica de otro tipo de maquinaria. La unidad de la presión, como tenemos fuerza en el numerador y área o superficie en el denominador, obviamente, las unidades son de fuerza por longitud elevado a la menos 2, ¿cierto? Que va a ser metros cuadrados, y la fuerza va a ser en newton. O sea, la unidad de la presión es newton por metro cuadrado. ¿Ya? Y esa unidad de newton dividido metro al cuadrado, cuando estamos hablando de presión, estamos hablando de pascales. ¿Ya? Un pascal, perdón, la atmósfera, la presión atmosférica, también obviamente se mide en unidades de presión, y en este caso una atmósfera es igual a 101.325 pascales. O es igual a 1,013 bar. O es igual a una unidad que nosotros vamos a utilizar mucho en este curso, que son los metros columnas de agua. Y una atmósfera es igual a 10,33 metros columnas de agua. Y vamos a desarrollar, no sé si en esta clase o la otra, vamos a desarrollar de dónde viene el tema de la atmósfera y los metros columna de agua. ¿Por qué existe esa equivalencia? Ahora, ¿qué es una atmósfera? Ustedes han escuchado hablar de la presión atmosférica, ¿cierto? Muchas veces cuando están viendo la noticia, al final cuando dan el tiempo, ¿cierto? Y hablan acerca de la atmósfera. ¿Quién sabe lo que es una atmósfera? ¿Por qué? ¿A qué se debe la presión atmosférica? ¿Alguien lo sabe? No sé si estaré bien, pero me parece que un metro cuadrado a lo largo de toda la atmósfera es el suelo. Y eso es Bueno, la presión atmosférica. lo escuché súper cortado, José. De nuevo, por favor. Que no sé si esto estaré bien, pero lo recuerdo de un libro y ¿Ya? decía que era un metro cuadrado de toda la atmósfera llegando hacia el suelo o algo Pero así. qué, ya, pero ¿qué sería eso? ¿Qué Eso creen era ustedes? todos los gases acumulados en ese metro cuadrado Sí, hasta el suelo de la atmósfera. Perdón, sí. Tierra. Algo así creo que era. Efectivamente.
hay una parte que está bien, que es que la atmósfera, o sea, la presión atmosférica, perdón, es los gases que están sobre el suelo acumulados en la atmósfera. Ahora, extrañamente, que les va a parecer extraño en realidad ahora, pero después vamos a demostrar por qué, no depende de la superficie. ¿Ya? La presión a nivel terrestre, una atmósfera, ¿cierto? Depende netamente de la columna de gases que están sobre nosotros. O sea, en este caso, eh, esta atmósfera que está medida a nivel del mar, si nosotros estamos parados en la arena de la playa, desde ese punto, desde la playa hasta la atmósfera, ¿cierto? Lo más arriba que puedan llegar los gases, toda esa columna de gas está ejerciendo una presión sobre todo lo que esté a nivel del suelo, ahí en la playa, ¿ya? Sobre ustedes mismos. Sobre sus hombros se está ejerciendo una presión de una atmósfera, que es la presión que ejercen todos los gases acumulados verticalmente hasta la atmósfera. O sea, entre más, como por ejemplo, más al cerro, menos presión. Menos presión, exacto. A medida que ustedes estén más altos, van a ejercer una menor presión. Y ahí Mauricio se me adelantó una clase porque, de hecho, hay una pregunta que yo hago más adelante, que es que, no sé si ustedes se habrán fijado alguna vez, pero es fácil demostrarlo, que el agua, cuando entra a su punto de ebullición a 100 grados Celsius, esos 100 grados Celsius es a nivel del mar, ¿ya? Porque para que pueda entrar en ebullición, lo que tiene que hacer el agua es que tiene que calentarse. Al calentarse, como yo les comentaba anteriormente, estoy calentando las moléculas. Y al calentar las moléculas, estas empiezan a excitarse y empiezan a adquirir mayor energía cinética. Recuerden que la energía cinética es la energía asociada al movimiento, a la velocidad. Por lo tanto, al comenzar a excitarse las moléculas, empiezan a romperse estos enlaces y se transforma el agua en vapor, en gas. ¿Ya? A nivel del mar, necesita de 100 grados Celsius para poder romper, ¿cierto? Lo que las mantiene unidas, y lo que las mantiene unidas como agua es la presión atmosférica, junto con sus enlaces. Entonces, para poder romper los enlaces y romper esa presión atmosférica que la tiene contenida como agua, es necesario calentarla hasta que las moléculas ya no puedan estar juntas y se separen y se transformen en gas. En el mar son 100 grados Celsius, pero como en un cerro, ¿cierto? La presión es menor, es necesaria una menor temperatura para poder transformar el agua en gas. ¿Ya? O sea, ustedes pueden hervir agua en un cerro a 80 grados Celsius, por ejemplo, o a 90 grados Celsius. De hecho, si ustedes tienen, yo por ejemplo tengo un hervidor de agua que te va mostrando cómo van aumentando los grados hasta que llega a los 100, el agua ya está empezando a hervir a los 90 y algo grados, 94 grados por ahí. ¿Ya? Porque acá estamos obviamente a una cota superior al nivel del mar. Entonces, eso es una atmósfera, la presión que ejercen los gases atmosféricos a nivel del mar. Si nosotros vamos aumentando en altura, ¿cierto? La presión atmosférica va a ir disminuyendo. ¿Ya? Una atmósfera equivale a 101.325 pascales, y lo vamos a demostrar después con números, o a 1,013 bar, que eso también es una unidad de medida, que de hecho esa unidad de medida ustedes la van a encontrar en los manómetros. Si me dan un segundo, porque tengo una foto de un manómetro aquí, que se los voy a mostrar más adelante, pero lo vamos a utilizar también para ver si es que... Ah, pero está como... No me sirve la foto. A ver, si me dan un segundito, lo buscamos en internet para mostrárselo. Un manómetro. Aquí hay una foto. Ese es un manómetro, que lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Entonces, si se fijan, esto, además que ustedes lo han visto en algún lado, un manómetro, ya sabían lo que era, y una unidad de medida es los bar, ¿ya? Y se fijan, ahí aparece entre medio de los dos tornillos, aparece bar, que es la unidad de medida que está en negro. Entonces, esto lo que te hace es que te va midiendo, ¿cierto?, la presión
en función de esta unidad de medida que es más pequeña, más fácil de poder comprenderla, sobre todo cuando uno está en terreno, ¿cierto? En el instrumento, ¿ya? Si se fijan, es muy cercana a la presión atmosférica dividido 100.000, ¿cierto? Que de hecho esa es la transformación. O sea, si una atmósfera es 101.325 pascales, es 1,013 bar, ¿ya? Esa es la transformación. También puede ser obviamente en libras por pulgada al cuadrado, o en la que nosotros vamos a utilizar mucho, que es los metros columna de agua, y que más adelante les voy a comentar en qué consisten los metros columna de agua, ¿ya? Que finalmente es la presión llevada a, efectivamente, literalmente, metros columna de agua, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han visto el experimento de Torricelli, que fue con lo que se midió la presión atmosférica a nivel del mar, pero que en vez de agua utilizaban mercurio. Pero lo vamos a revisar ahora en la diapositiva que viene después de esta. A ver, hay dos formas de medir la presión. La presión se puede medir como presión absoluta o presión relativa. Estos instrumentos como el manómetro, ¿ya? Como dice la palabra, es un manómetro. Y la presión relativa se llama también presión manométrica. La presión relativa o presión manométrica es la presión por sobre la presión atmosférica. O sea, si ustedes miden una presión con un manómetro en algún sistema que necesite medir presión, por ejemplo una red de agua potable, y el manómetro les marca que hay una atmósfera, ¿cierto?, en el manómetro, eso es la presión relativa o presión manométrica, que se llaman de las dos formas. Pero es relativa, ¿y es relativa a qué? A la presión atmosférica. O sea, es la presión que hay por sobre la presión atmosférica. Por tanto, la presión absoluta, o total, ¿cierto?, va a ser la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. Si la presión relativa que les marcó el instrumento, ¿cierto?, el manómetro, es de un bar, ¿cierto?, de 1,013 bar, en estricto rigor, de 1,013 bar, que es aproximadamente un bar. Si les marca un bar el instrumento, como nosotros lo acabamos de ver acá, ¿cierto?, que el instrumento está graduado en números enteros, los bares, ¿cierto?, del 0 al 2, aquí entre medio hasta el 1. Si les marca el manómetro un bar, significa que aproximadamente la presión del sistema, por ejemplo, la red de agua potable, es de una atmósfera. Por lo tanto, la presión absoluta del sistema será la presión relativa más la presión atmosférica. O sea, una atmósfera más una atmósfera, por lo tanto la presión absoluta va a ser 2 atmósferas, o 2 bares, ¿cierto?, o 202.000 y algo pascales, o 20,66 metros columna de agua. No sé si queda claro lo que les estoy explicando acá. No sé si hay alguna duda con eso. Importante que entiendan esto, porque se trabaja o con presión relativa o con presión absoluta los problemas. La presión absoluta, a ver, la presión se puede medir como absoluta o como relativa, ¿ya? Cuando hablamos de presión absoluta, nosotros ya tenemos una presión que hay que considerar que existe en nuestro planeta, que no podemos evitar que nosotros tengamos contacto con la presión atmosférica. Es un hecho. Y cada cosa que ustedes midan, además de la presión interna, ¿cierto?, que está ejerciendo el sistema, hay otra presión que es la presión atmosférica. Siempre va a estar presente la presión atmosférica. Hay forma de aislarla, pero no es el caso de nosotros. O sea, si ustedes están midiendo, por ejemplo, la presión que hay en el fondo de una piscina, y aquí podríamos empezar ya a dibujar, para que se entienda un poquito más. Se me desconfiguró esta cosa. Pero siempre se le suma solamente un ATM. O sea, va a depender de cuál sea la presión atmosférica. En este caso, si la presión atmosférica es una atmósfera, no puedo abrir el... Si la presión atmosférica es una atmósfera, claro, ahí se le sumaría 1.
Denme un segundo, espérense. Déjenme abrir esto para dibujar. Ya, supongamos nosotros que tenemos aquí... que tenemos... ¿Por qué no quiero escribir esto? Uy, que tenía problemas con este lápiz. Deme un cachito, que no sé qué está pasando aquí. Ahí sí. Ya. Si nosotros tenemos una piscina, ¿se ve bien o no? ¿Se alcanza a ver la pizarra? Sí, Sí, profe. Ya. Supongamos que nosotros tenemos una piscina ahí, ¿cierto? Y la tenemos con agua. Este triangulito invertido con esas líneas para abajo generalmente se denota con ese signo la superficie libre del agua. ¿Ya? Porque lo vamos a utilizar harto, así que para que lo sepan. Y yo quiero medir la presión aquí abajo. ¿Cómo mido la presión? ¿Cómo la mediría? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que medirían la presión en el punto ahí en el fondo? Todos los que nadan, ¿cierto? Han nadado en una piscina y al empezar a sumergirse, a bucear, cuando bucean empiezan a sumergirse, empiezan a darse cuenta que le empiezan a doler los oídos, ¿cierto? Y eso es porque está aumentando la presión a medida que van profundizándose en el agua. Por lo tanto, la presión en el fondo de la piscina es mayor. ¿Cómo podrían ustedes calcular o qué considerarían? No hablemos de números porque todavía no lo saben, nosotros lo vamos ahora a hablar, pero ¿cómo calcularían ustedes la presión ahí al fondo? ¿Qué presiones hay ahí al fondo? Es como Sería, el área ¿Ocupar de el área? ese punto, por ejemplo, para arriba, hasta el tope del agua. Pero no hablemos de área, hablemos simplemente de cómo consideran conceptualmente la presión, cómo lo determinan. Todo el volumen de agua que hay arriba. ¿Ya? Más el el volumen de aire, de la Tierra, que es o sea, específico. de la atmósfera. Más la atmósfera, ¿cierto? Eso. Eso. Entonces la presión aquí abajo sería la presión, por así decirlo, del agua, más la presión atmosférica. ¿Y qué sería eso? La suma de ambas. Absoluta. La presión absoluta, ¿cierto? Ahora si alguien le pregunta, ya, pero yo quiero saber cuál es la presión de solamente que ejerce la columna de agua. Esa es la Entonces usted me está pidiendo la presión relativa, que es Ah, solamente la presión del agua. O presión relativa, o presión MAN, que le ponen que es de manométrica. De hecho, por eso el instrumento se llama manómetro, porque te mide la presión que hay por sobre la presión atmosférica. Está calibrado para medir la presión por sobre la presión atmosférica. O sea, ustedes si este instrumento, voy a mostrar esta foto todo el curso, no, o sea, toda la clase. Si ustedes toman esta foto, este instrumento, perdón, y lo llevan a un cerro, tienen que calibrarlo. Porque ahí ya no está midiendo bien la presión atmosférica. Esto aquí tiene un sensor. Ustedes, no sé si alguna vez han tomado la presión de los neumáticos de un auto y que tiene como un aparatito que es como un, no sé cómo llamarlo, una boquilla que te la meten, ¿cierto? Y les marca la presión que tiene interna el neumático, ¿cierto? Y eso está aquí, en la base de este instrumento, aquí donde se ve como que se atornilla algo. Ahí hay un sensor de presiones, que obviamente la presión lo empieza esto digamos, a ejercer una fuerza hacia el manómetro y con eso va midiendo la presión. O sea, ustedes con el dedo aquí podrían apretarlo y esto va a empezar a aumentar. Pero esto del instrumento hay que calibrarlo, porque obviamente como la presión atmosférica cambia a nivel del mar o en un cerro, ¿cierto? El instrumento va a estar midiendo erróneamente la información. Porque obviamente a nivel del mar, el cero, este instrumento tiene que estar calibrado para que el cero esté a presión atmosférica, de una atmósfera. Pero si ustedes se van al Cusco, por ejemplo, que está a 3.300 metros de altura, ¿cierto? Con el instrumento tal cual lo calibraron a nivel del mar,
¿Qué es lo que va a estar pasando ahí? Va a arrojar más la presión. Exacto, Va a arrojar con menos presión. menos presión. O sea, si este instrumento ahí tiene generalmente un tope para que no baje del cero, ¿cierto? Pero supongamos que ese tope no existe, que es libre la aguja. Si ustedes esto lo llevan al Cusco, seguramente les va a marcar datos por bajo el cero, que no existen aquí en este caso en el instrumento, pero la aguja estaría por bajo el cero, midiendo datos negativos. ¿Por qué? Porque la presión del aire en este sensor de presiones que tiene el instrumento es menor. ¿Se fijan? Entonces por eso necesita ser calibrado. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Porque los instrumentos para medir presión deben ser calibrados según la zona donde vayan a ser utilizados. Ahora, ojo, que también nosotros aquí estamos hablando a nivel muy conceptual, pero en realidad la variación de la presión atmosférica es muy pequeña con la altura. O sea, tiene que ser una diferencia de altura muy considerable para que exista una variación realmente significativa en la presión. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante, porque en estricto rigor los gases, ¿cierto?, de la presión atmosférica tienen una densidad tan chica que si yo estoy parado aquí, ustedes están parados ahora en este momento en sus casas, ¿cierto? O van a San Clemente o a Paso Pehuenche, ¿cierto?, que obviamente está más en altura, la diferencia en la presión ustedes no la van a sentir mucho. Pero si van a Calama o van al Cusco, a ustedes les van a doler la cabeza, les van a doler el oído, se van a apunar, que se llama. ¿Por qué? Porque donde disminuye la presión atmosférica, ustedes tienen que entender que nuestros cuerpos están llenos de fluidos, ¿cierto?, de sangre. Entonces, al disminuir la presión que está ejerciendo sobre nuestros cuerpos en el exterior, esto es netamente un diferencial de presiones. La presión interna de nuestros cuerpos trata de escapar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Aumenta el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nuestro cuerpo empieza a funcionar de una forma distinta, más rápida. Y por eso es que generalmente nosotros en altura tendemos a cansarnos. Por eso es que los que han ido a Machu Picchu a lo mejor saben que en el Cusco les dicen que tienen que estar un día por lo menos sin mucho movimiento, porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa presión. Y por lo tanto, si empiezas a moverte mucho, el cuerpo necesita mayor oxigenación, se te acelera la respiración, ¿cierto? Porque no puede oxigenarse bien el cuerpo, empieza a sufrir cansancios, porque como no se está oxigenando, te empiezan a doler los músculos, te llenas de calambre, ahí te duele la cabeza y todo el cuento. Por eso es que en el espacio, si ustedes fueran al espacio y salen sin trajes, ¿cierto?, hacia el espacio libre, como no hay presión en el espacio, todo su cuerpo va a reventar, va a empezar a salir la sangre por donde pueda, porque la presión sanguínea es mayor a la presión exterior. Nuestra presión en nuestras venas, ¿cierto?, es mayor a la presión atmosférica en el caso de estar en la Tierra. Gracias a eso se produce el movimiento. O sea, el movimiento de los fluidos se produce gracias a un diferencial de presiones. En este caso, el movimiento de la sangre se produce gracias a que hay un diferencial de presiones. Porque la presión interna en nuestras venas es mayor a la presión atmosférica. Es lo mismo que pasa en las redes de agua, exactamente lo mismo. Estas son con sangre, ¿no? Queda claro entonces la diferencia entre presión absoluta y presión relativa. ¿Ya? La presión atmosférica, como dijimos anteriormente, son 101.325 pascales. ¿Ya? O 2.116 libras fuerzas por pie al cuadrado. ¿Ya? Nosotros, como les digo, vamos a utilizar el sistema de MKS, que es el metro kilogramo segundo, ¿cierto? Newton por metro cuadrado, que en este caso va a ser igual a 1 pascal. Como les decía anteriormente, la gracia de un fluido, ¿cierto?, es que ésta puede estar en un recipiente, no importa la forma que tenga, pero como nosotros lo vamos a demostrar, ¿cierto?, la presión depende netamente de la columna del fluido y no depende del recipiente donde esté. O sea, la presión en cualquiera de estos 4 recipientes, ¿cierto?, a medida que yo me voy profundizando, la presión va a ser igual en los 4 recipientes, sin importar la forma que tenga, el diámetro que tenga, las curvas que tenga, eso no va a importar nunca. ¿Ya? Siempre la presión va a depender netamente de la columna de fluido que haya sobre él. ¿Cómo podemos decir eso?
¿cierto? Lo vamos a ver ahora, a continuación se los voy a explicar. Es que la presión depende netamente de esta columna, ¿ya? En general, dice acá, la presión, lo voy a leer textual, la presión de un fluido no depende solo de lo que el fluido pueda ejercer como presión, sino que generalmente todo fluido con el que interactuamos en la vida está expuesto a la atmósfera. Esto implica que la presión atmosférica tiene injerencia en él. Siempre la presión atmosférica va a estar presente, siempre. A menos que sea aislada. Pero en realidad eso no es el caso de nosotros. Nosotros siempre vamos a estar en contacto con la presión atmosférica. Los ejercicios, los problemas para esto generalmente se pueden resolver como una presión con presión absoluta o con presión relativa, va a depender de la característica y la naturaleza de cada uno de los problemas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué se trabaja con la presión relativa? Porque en estricto rigor, si yo estoy midiendo la presión sanguínea, de hecho cuando ustedes le entregan la presión sanguínea también es presión relativa. ¿Ya? O sea, si a usted le dicen que su presión, no sé, es de no sé la unidad en que la miden los aparatitos que miden la presión sanguínea, pero supongamos que lo midiesen en atmósfera. La presión sanguínea es de una atmósfera. ¿Ya? Esa es la presión relativa, la presión por sobre la presión atmosférica. Pero al final da lo mismo, porque si les dijera el aparatito la presión absoluta es de 2 atmósferas, ustedes saben que la presión relativa es de una atmósfera, entonces al final es como un tema netamente de utilizar menos números. ¿Ya? Los instrumentos generalmente vienen calibrados para presiones relativas. Para medir la presión, se planteó un experimento que lo hizo Torricelli y que hizo lo siguiente. Esto a lo mejor ustedes ya lo han visto anteriormente. Él utilizó un recipiente donde puso un tubito invertido, ¿cierto? Como una especie de... ¿Cómo se llama esto en química? Estas son las probetas, parece, ¿cierto? Imagínense que es como una probeta. ¿Ya? Entonces lo dan vuelta, lo sumergen en este recipiente con este fluido y generan un vacío dentro de la probeta. Por eso dice presión igual a 0. ¿Ya? Hacen un vacío, generan un vacío dentro del recipiente con algún método, como por ejemplo, no sé, ustedes habrán visto que algún experimento alguna vez que se hace esto con un vaso al revés y se pone una vela al medio. Entonces la vela va a consumir el oxígeno que hay dentro del vaso y ya no van a tener la presión que está ejerciendo ese oxígeno y por lo tanto el nivel de agua aumenta dentro del vaso. ¿Ya? En este caso Torricelli lo hizo este experimento con mercurio. Y después vamos a explicar por qué con mercurio y no con agua. Lo hizo con mercurio, generó el vacío dentro de este instrumento. No sé si se entiende bien de que el instrumento está cerrado, ¿ya? Está totalmente sellado, es como una probeta invertida y sumergida en vacío. Entonces, a nivel del mar, toda la atmósfera, ¿cierto? Todos los gases que hay hasta la atmósfera están ejerciendo una presión sobre el fluido en el recipiente. Y obviamente esa presión sobre la superficie del recipiente se transforma en una fuerza. O sea, si dibujamos aquí el recipiente, tenemos fluido, ¿cierto? Ahí. Y luego ponemos nuestra tubo sellado, ¿cierto? Nuestra probeta, que está en vacío. Acá, los gases, ¿cierto? Estamos en la arena. Aquí estamos nosotros en el mar haciendo este experimento. Ahí hay arena. Por lo tanto, la presión atmosférica que se está ejerciendo sobre el fluido, ¿cierto? Está ejerciendo en esa dirección una fuerza sobre esta superficie. Esto tiene un área. Esto tiene un área. Por lo tanto, esa presión que se está ejerciendo sobre esa área está generando una fuerza. Al ejercer esa fuerza sobre ese fluido, inevitablemente el fluido, como hay una presión cero dentro del tubito, ¿cierto? El fluido va a empezar a subir.
dentro de esta probeta que yo le llamo. Entonces va a empezar a subir el fluido, sube, 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 hasta que va a alcanzar cierta altura. Y las presiones se van a equilibrar, las fuerzas se van a equilibrar. Va a llegar a una cierta altura máxima. ¿Por qué se están equilibrando las fuerzas? ¿Por qué se está equilibrando la presión? ¿Por qué sube el fluido hasta una cierta altura y después no sube más? ¿Por qué se están equilibrando las presiones? ¿Creen ustedes? ¿Se entiende el problema, no? Matías. No, me arrepentí. Ya, no hay problema. De nuevo, el tubo estaba originalmente en vacío. Yo generé un vacío de alguna manera, ¿cierto? Generé un vacío dentro del tubo. Por lo tanto, la presión atmosférica está ejerciendo una fuerza sobre el líquido, ¿cierto? Está ejerciendo esta presión sobre el líquido, la presión atmosférica, y eso se va a transformar en una fuerza. Una fuerza que obviamente va a empezar a empujar el fluido, por así decirlo, de alguna forma coloquial, ¿cierto? Lo empieza a empujar y este fluido empieza a subir dentro del tubo. Pero llega a un punto máximo donde ya no va a subir más y se va a equilibrar. La fuerza, las presiones se van a equilibrar. Porque ¿Por se qué? igualaron, ¿o no? ¿Por qué? Porque es igual. ¿Qué es igualó? La presión que está en ese vacío. Ahora Pero contrario. si... ¿Pero qué presión que está en ese vacío? Porque, Si por la ejemplo, presión del vacío. antes ¿Mm? estaba así, ¿Ya? pero ¿Ya? al meterle el líquido, eh, ¿no provoca presión al haber aumentado el volumen ahí? Ya. ¿Qué está ejerciendo presión dentro del tubo? El agua que va subiendo, o sea, el mercurio. El mercurio, ¿cierto? El peso del mercurio. Esta columna de mercurio que subió ahora, gracias Mauricio, esta columna de mercurio que subió acá, ¿cierto? Tiene una masa que es igual a la densidad del mercurio por el volumen, ¿cierto? Tenemos que la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cubo. Kilogramos, el kilogramo, chiquillos, para que no cometan ustedes el error, el kilogramo es una K minúscula y una G minúscula, eso es kilogramo. El kilogramo no es, esto no tiene nada que ver con el curso, pero es para que aprendan a utilizar bien las nomenclaturas. No es una K mayúscula y una G minúscula, porque esa K mayúscula son Kelvin, que se utilizan en termodinámica. ¿Ya? Por si acaso, para que no cometan ese error, porque todos cometen ese error siempre. Siempre, no hay curso donde no le pongan Kelvin gramo a la unidad de kilogramo. 13.600 entonces kilogramos por metro al cubo. Ah, ya, bueno, ahí se entiende que es un 3. No me quedó muy bonito, pero... Entonces, esa masa, por la gravedad, después, ¿cierto? Se va a transformar en el peso, que va a ser la masa M por la gravedad. Y luego, ese peso, dividido el área de ese tubo, ¿cierto? Va a ser igual a la presión que está ejerciendo esa columna de fluido dentro del tubo. ¿Dónde se está ejerciendo la presión que está ejerciendo esa masa de fluido? ¿Dónde está ejerciendo la presión para que exista este equilibrio? ¿Dónde esa masa de fluido ejerce una presión igual a la presión atmosférica? ¿En qué punto de todo este experimento? Arriba, o sea, como en el tope de arriba. Usted dice que acá se está ejerciendo la presión No, de arriba, equilibrio. arriba.
¿Más arriba? ¿Dónde más arriba? Si no hay más, En- no hay fluido más arriba. Profe, Ay, entonces estoy mal. profe, ¿Sí? ¿no se supone que el mercurio que está abajo envía como una fuerza hacia arriba y la ¿Sí? columna envía una fuerza hacia abajo y ¿Sí? ahí abajo se igualan las fuerzas, es como acción y reacción, ¿o no? ¿Dónde? Abajo, Pero ¿dónde abajo? ¿Por qué parte exacta? ahí Se me donde, puede ir bien. ahí donde está la línea, donde empieza la probeta, Aquí, por así decirlo. Sí, ahí, ahí, sí, exacto, ahí. ahí. Muy bien, Emilio. Exacto, eso. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La característica de la presión, ¿ya? Y que aquí voy a explicarle otra cosa, es que usted tiene que pensar que una partícula, una molécula, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos la atmósfera. A ver, voy a agregar ¿cómo es que se agregan aquí estas cosas? La vamos a duplicar y la vamos a limpiar. No funciona así. Quiero agregar otra, pero no me acuerdo cómo era esta cosa. Ahí está, más. Pero no me deja tampoco. Ya, vamos. Ya, imaginemos nosotros que aquí tenemos la Tierra. Lo voy a dibujar lo mejor que pueda. Supongamos que esta es la Tierra. Tierra terrestre, digamos. Esto es lo que nosotros pisamos, el suelo. Y la atmósfera está ahí. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos de aquí hasta acá una altura o columna de gas. Si nosotros nos paramos justo en la atmósfera lo más arriba posible, nosotros vamos a tener aquí una molécula de algún gas, ¿cierto? Lo vamos a dibujar ahí con ese circulito, que es una molécula. Inmediatamente debajo de ella tenemos otra molécula. Y como decía Emilio, por acción y reacción, esa molécula sobre la otra está ejerciendo un peso debido a la acción de la gravedad. O sea, esta molécula que está aquí, la primera molécula, esta, tiene un peso. Eso dije que era W, yo mismo estoy. Tiene un peso, que es igual a su densidad por la aceleración de gravedad. Y está ejerciendo ese peso sobre la molécula que está inmediatamente abajo. E incluso estas moléculas tienen una cierta superficie, que es muy chiquitita, pero tienen una superficie. ¿Cierto? Por lo tanto, ese peso dividido esa superficie es una presión. Por lo tanto, esta molécula ejerce una presión sobre esta otra molécula que está abajo. Y la transfiere esa presión. Por principio de acción y reacción. Luego, esa segunda molécula también está por sobre otra molécula. Por lo tanto, está ejerciendo también una presión sobre la molécula de abajo. Una presión mayor, porque es la presión que ella ejerce por su propio peso, más la presión que trae de la molécula de arriba, que está sobre ella. ¿Me van siguiendo? Entonces la presión que se va transfiriendo va aumentando a medida que voy aumentando las moléculas hacia abajo. Mientras aumente esa columna, cada vez voy a tener mayor presión. Porque todas las moléculas que están sobre esa están ejerciendo un peso sobre ella, sobre la superficie de la molécula. Y ese peso sobre la superficie es la presión. Por lo tanto, la presión va cada vez aumentando a medida que yo me voy acercando a la Tierra. Por eso es que en un cerro que está aquí entre medio, ¿cierto? Por ahí, o sea, no estoy mal porque la Tierra está acá abajo, bueno, pero a medida que estoy más alto, lo que quiero decir, por ejemplo, en un avión, ¿ya? Afuera del avión hay una presión menor a la que vamos a sentir en la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una menor columna de gases sobre nosotros, ejerciendo presión. Aquí voy con esto. Si vamos... Oh, perdí el dibujo, ¿no? Ah, no, que... Ahí. Si vamos a lo que estábamos viendo nosotros anteriormente, todas las moléculas de gas que vienen bajando desde la atmósfera hasta este recipiente generan la presión atmosférica. Luego, estos gases
que entran en contacto con las moléculas de mercurio, ¿cierto? Aquí en este recipiente, empiezan a transferir esa presión. Y la gracia de la presión es que transfiere su magnitud en cualquier dirección. La presión es la misma en cualquier dirección. No tiene un vector como la fuerza. La fuerza es vectorial, la fuerza depende en qué dirección se está aplicando. Pero la presión no, la presión siempre va a tener el mismo valor independiente de cuál sea la dirección. O sea, si ustedes se sumergen en una piscina, el agua está ejerciendo presión sobre su espalda, sobre sus piernas, de forma horizontal, sobre sus pies, sobre su cabeza, en todas las direcciones está ejerciendo exactamente la misma presión. Por lo tanto, a medida que yo me sumerjo acá, empieza a aumentar la presión, pero luego si se fijan, para llegar a este punto azul, que es el punto de contacto, ¿cierto? Que es el nivel de la superficie del mercurio dentro del recipiente, la presión empieza a disminuir hasta llegar a la presión atmosférica nuevamente. Por lo mismo, porque se transfiere esta presión. Por lo tanto, en este punto azul, que es el punto de contacto, por así decirlo, entre el líquido que está dentro del recipiente y el líquido que está dentro de la probeta, ¿cierto? En este punto, la presión es presión atmosférica. Por lo tanto, para que exista este equilibrio del fluido que está por sobre ese punto, dentro de la probeta, ¿cuánto tiene que ser la presión que me está ejerciendo este fluido dentro de la probeta? En ese punto. Para que se equilibren las presiones. La misma que la atmósfera. La Presión atm. atmosférica. Exacto. Es la presión atmosférica. Entonces, la presión, tratar de borrar algún par de cosas aquí. Entonces, la presión que tiene que ejercer esta columna de fluido, H, ¿cierto? La presión le vamos a poner presión del fluido aquí abajo. Fluido. Tiene que ser igual en ese punto a la presión atmosférica, en este punto. ¿Cierto? Para que exista el equilibrio. ¿Cómo es la presión del fluido entonces? Descompongámosla. ¿A qué es igual la presión del fluido? Lo voy a dibujar solamente, le voy a poner sub F, ¿ya? Pero es la presión del fluido. ¿A qué es igual la presión del fluido? Ecuaciones. La presión. ¿Cuál es la ecuación de la presión? Presión relativa. La relativa más la atmosférica. No. La ecuación de la presión, para calcular la presión. La densidad de la masa partido por la densidad del volumen. No es No. fuerza en área. Fuerza dividido área, ¿cierto? Fuerza dividido área. ¿Cuál es la fuerza del fluido que está ejerciéndose en ese punto? La presión atmosférica por el área. El peso Hablemos del de- fluido. ¿El peso el del pe- mercurio? El peso del mercurio. La fuerza es el peso del mercurio, que es Hg, ¿cierto? El mercurio es Hg como notación científica. ¿Cuánto es el peso del mercurio? Es la densidad por volumen. La densidad del mercurio por el Ay, volumen ¿Y del por la recipiente, aceleración? ¿cierto? ¿Y por la aceleración o no? Densidad por volumen por aceleración, gracias, sí, por G. Voy a borrar aquí abajo. Ya. Seguimos. La presión del fluido. Es igual, quedamos en densidad del mercurio por volumen, que eso es la masa, por G, que es la gravedad dividido el área del cilindro del tubo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Podemos seguir descomponiendo esto? Mm,
El volumen es el volumen que ocupa el fluido dentro del tubo. ¿A qué es igual el volumen? Ah, a masa dividido en densidad. Sería área por altura y después se simplifica la área. Área por, exacto. Por ahí va la cosa, bien Emilio. Área por altura, que eso es el volumen, ¿cierto? Área por altura es volumen, ¿cierto? Por gravedad dividido área. Por tanto, las áreas se simplifican y me queda que la presión del fluido es igual a densidad del mercurio por columna del mercurio por la gravedad. Y dijimos que en este punto azul, ¿cierto? Que está aquí, existe el equilibrio. Por lo tanto, dijimos acá que la presión del fluido para que exista este equilibrio tiene que ser igual a la presión atmosférica. Voy a borrar ya el experimento porque ya vimos lo que teníamos que ver. ¿Cierto? Por lo tanto, la presión del fluido, que es igual a la presión atmosférica, es lo mismo que decir que la densidad del mercurio por la columna de mercurio dentro del tubo por la gravedad es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la columna de mercurio necesaria para que exista este equilibrio, ¿cierto? Perdón. Por lo tanto, la presión atmosférica, porque este experimento era para medir presión atmosférica, va a ser igual a la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos por metro al cubo, por la columna de mercurio. Cuando él hizo este experimento, él pudo observar que la columna de mercurio que alcanzaba dentro de ese tubo era de 76 centímetros, o 0,76 metros. Dentro del tubo, la columna de mercurio, a nivel del mar, aumentó dentro del tubo 76 centímetros, o 0,76 metros, por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, él con eso midió la presión atmosférica a nivel del mar, que va a ser 13.600 por 0,76 metros por 9,81 metros segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad. Y eso le dio 101.396 newton. El newton viene del kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, ¿cierto? Dividido metro al cuadrado, ya que aquí el metro cubo se va con el metro que acompaña a la columna. Que ese newton por metro cuadrado es lo mismo que decir pascales, ¿cierto? 101.396. ¿Y cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 101.325. Obviamente hay datos más exactos en la medición hoy en día, ¿cierto? A lo mejor no eran 76 centímetros de mercurio, sino que era un poquito menos. ¿Ya? Pero él, obviamente, graduado, lo vio en 76 centímetros. Y esas son 75,8, no sé. Entonces, efectivamente, con ese experimento él pudo medir que la presión atmosférica es 101.325 newton por metro cuadrado, pascales. ¿Ya? Nosotros nos dio un poquito más, ¿no? 101.396 pascales. ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo se midió la presión atmosférica? Sí, profe. No sé en qué año habrá sido que se hizo este experimento, no lo recuerdo, pero fue hace mucho tiempo, así que créanme que es bastante exacto el dato al que él llegó comparado con los datos que son medidos ahora con instrumentos. Así se midió la presión atmosférica, inicialmente. Y ahora lo otro interesante de este experimento y que permite desarrollar el problema, digamos, es lo siguiente. Si miran ustedes esa ecuación, ¿qué pueden concluir de lo que nosotros acabamos de desarrollar? Yo diría, profe, que la gravedad y la altura juegan en papel. Ahí, ¿no? Importante esa cuestión. La gravedad, la verdad es que de la Tierra a la atmósfera siempre va a ser 9,81, no va a cambiar mucho. Por lo tanto, eso es una constante, ¿cierto?
Entonces puede ser la altura. ¿Cuál es la conclusión importante? Don Matías, ¿qué me diría usted? ¿Cuál es la conclusión importante? ¿Qué concluiría usted si esto fuese un trabajo de investigación? ¿Cuál sería su conclusión? Ay, me pillo, profe. ¿Cuál, Matías, Porque- profesor? Profe, que ¿Cuál? depende de la altura, por ejemplo, depende de la Por ahí altura va. que suba, puede obtener la presión. Más que de la altura que suba, la presión de un fluido depende netamente de la columna del fluido. Ah, Por columna se entiende altura. Pero está bien, Mauricio, si eso era. Usted le dio. ¿Cierto? Pero le corrijo nomás esa parte. No es que la altura que suba, porque por ejemplo, el aire, perdón, los gases que están de aquí a la atmósfera, no es que vayan subiendo, ya están instalados ya, pues, de aquí a la atmósfera. El tema es que la presión de un fluido depende netamente de su densidad, ¿cierto? Y de la altura que este tenga. Fíjense que no está el área metida. Estamos hablando aquí de presión. ¿Y dónde está el área? ¿Me siguen o no? Ya no importa el área. Pero no es que el área no tenga relevancia. O sea, ustedes me dicen, pero ¿cómo? Si me dice que la presión es fuerza por área y aquí me dice que no depende del área. es que no se convirtió en volumen y eso Exacto. lo anuló. Los cancelamos la área, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pueden también concluir de eso? Voy a borrar acá. Lo que se concluye de eso es que supongamos que ustedes están midiendo, porque delante un compañero cuando me dio la definición de atmósfera me dijo que era por metro cuadrado, ¿cierto? Si ustedes tienen, supongamos que ustedes están parados aquí en la Tierra, aquí está la superficie de la Tierra, ahí están ustedes, ¿cierto? Soy re malo para el dibujo, así que... Ustedes están parados ahí. Si ustedes miden o piensan, digan, a ver, supongamos que yo tengo una columna de este diámetro, de oxígeno de ese diámetro, de gases sobre mí. ¿Cómo es la presión que ejerce esa columna imaginaria? Lo estoy imaginando el problema. ¿Cómo es la presión que ejerce sobre mí esa columna de diámetro comparado, por ejemplo, con una columna de mayor diámetro? ¿Cómo son las presiones que ejercen esas dos columnas? Una de un diámetro chico y otra de un diámetro grande, comparativamente. Igual. Iguales. Sería la misma. Iguales. No depende del metro cuadrado, como lo dijo delante el compañero, que esa era la única parte que él no lo dijo de forma adecuada, ¿cierto? No depende del metro cuadrado. Da lo mismo el diámetro. Da lo mismo la superficie. Depende cuántas partículas hayan hacia arriba. Depende, claro, de la columna del fluido, ¿no? Del peso del fluido. Que el peso del fluido son la suma de esas partículas, ¿cierto? De las moléculas. ¿Cuántas moléculas de agua, o en este caso, cuántas moléculas de aire tengo encima de mi cabeza? De eso depende, del peso. Ahora, si yo quiero calcular la fuerza que ejerce esa presión sobre mí, efectivamente, ahí voy a tener que considerar la superficie de mi cabeza. ¿Cierto? Y ahí esa fuerza que ejerce esa masa de aire va a ser igual a la presión por la superficie. ¿Estamos? ¿Queda claro? Vamos a ver la siguiente clase de por qué es importante este tema de altura, porque yo les voy a hacer una pregunta. Les voy a preguntar, ¿y qué pasa si Torricelli hubiese utilizado agua en vez de mercurio? Esa pregunta. ¿Estamos, chicos? Son las 10:30. No sé si hay alguna duda o algo más que comentar. ¿O estamos? Por mi parte, no, profe. Quedó claro. Ya, Matías, súper. Juntémonos entonces el próximo lunes, chicos, a las
18:30 horas. ¿Ya? Vale, profe. 6:30. Gracias a Ya, todos. profe. 6:30, sí. Ya. Son los horarios que dejamos nosotros estipulados. Profe, una consulta. A las 9 también los miércoles, ¿cierto? A las 9. Ya. Lunes 6:30 Y miércoles a las... y miércoles a las 9. Sí. Ya, profe. No me hagan caso al horario, que ahí hay algo que tengo que arreglar con el departamento. Ya, profe. Una pregunta. Ya, profe, nos vemos. Chao, chiquillos, gracias. Chao, profe. Buena semana. Profe, Chao, profe. disculpe. Profe, Chao. disculpe, ¿cuál era el libro que había recomendado para estudiar? Puede ser el 20 Show. Se los dejo en el bibliografía, se los dejo en el LMS. ¿Ya? Hoy día le anoto un par de libros cuando suba la nota. La nota. Profe, cuando la suba la clase. presentación la subió. Sí, está arriba, en el LMS. Ya, gracias. Ya, profe, gracias. Chao. Chao, chiquillos, nos vemos el Chao, lunes. profe, Gracias. Chao. Chao, profe. Chao.